estaba siempre abierto a dibujantes y escritores. Por allí pasaron todos los famosos dibujantes con los que Oesterheld trabajó: Hugo Pratt, Alberto Breccia, Francisco Solano López y Arturo del Castillo. Toda esta gente que convivía en casa, porque él los hacía venir a casa, porque vuelvo a repetir, le costaba mucho trabajo venir al centro, él los recibía todos en casa, por lo tanto mi casa estaba siempre llena de esa gente. La casa de Becker era muy particular, digamos. En la casa de Becker pasaban escritores, dibujantes, se estaba armando una cosa que era la historieta, era un formato que no se conocía. Hoy por hoy se ve historieta por todos lados y ya es un formato, es una manera de lenguaje, digamos, ya conocido por todo el mundo. En ese momento había que explicar cómo explotaba una bomba de un cuadro al otro, y el tema del estallido, por ejemplo, hacer una estrella que diga boom, era todo un recurso lingüístico, digamos, de cómo explicar, digamos, algo con dibujos, ¿no? En el año 1950, Héctor Oesterheld tenía 30 años y escribía cuentos infantiles para la colección Bolsillitos y Gatitos, de Editorial Abril, dos revistas de gran repercusión en la década. Entonces, sorpresivamente, recibió un pedido que cambiaría su destino. César Chivita, editor responsable de Editorial Abril, le ofreció que escribiera historietas ante la partida del guionista italiano Alberto Angaro. Oesterheld aceptó y comenzó a escribir cómics para Abril, la editora de historietas que revolucionó los kioscos porteños. A mí me parecía que no podía ser que dibujara, que hiciera historieta. Y él me dijo, la historieta, si se hace bien, puede ser una divulgación cultural para los chicos que no tienen acceso a los libros. Y tenía razón, hay que hacerla bien. No solo hace una obra de vanguardia, sino que todo el tiempo le está pensando en el lector. Él todo el tiempo tiene conciencia de que está escribiendo para una masa inabarcable de lectores que no tiene tal vez otra alternativa literaria, de consumo de literatura, que la historieta. Entonces Oesterheld nunca se presta a bajar el nivel. Él siempre levanta, quiere nivelar hacia arriba. Oesterheld escribió desde entonces historietas donde transmitía sus conocimientos de historia, ciencia, economía, arte y de la vida misma. A lo largo de la década de los 50, Héctor Oesterheld cambiaría la historieta. Lo que él te plantea precisamente con estos héroes que se quiebran, te enseña a dudar sobre esa división tan taxativa entre el bien y el mal. Y esto para un pibe que empieza a leer a los 6, 7 años, es fundamental, nos enseñó a leer. En 1951 aparecieron en Cine Misterio las primeras obras de Oesterheld: Alan y Crazy, Lord Comando y Ray Kid, donde cuenta las hazañas de un agente policial. En Ray Kid, Oesterheld inicia una relación con el dibujante italiano Hugo Pratt. Durante los años siguientes, Pratt y Oesterheld realizaron varios trabajos juntos y se convirtieron en grandes amigos. Pratt llegaría a compartir varias cenas con la familia Oesterheld. El Tano Pratt de alguna manera también quería tocar, que quería empezar a tocar la trompeta o algo por el estilo, y la verdad que tocaba muy mal, ¿no? Entonces cuando empezaba a tocar en medio de la banda, o estaban ensayando, le decían, tomátela, qué sé yo, decía porque se emborrachaba, no sé qué. Entonces se iba vestido de corto maltés, así con un gorro, digamos, qué sé yo, sobre todo, con la trompeta, en patas, se iba hasta la casa de Becker. Llegaba a la casa de Becker, y yo, si llegaba a una cierta hora, la casa de Becker tenía, digamos, su cierta locura, pero por el otro lado funcionaba una familia y bastante estructurada, digamos. Entonces decía, no, Tano, volvete a tu casa, qué sé yo, y se volvía para la casa. Como después no lo dejaban entrar, el tipo se subía al techo de Dos Aguas, que antes no había, antes había una casa, y de pronto, no sé, 50 metros y había otra casa, no era como ahora que hay una casa detrás, una detrás de la otra. Y se subía al techo de Dos Aguas vestido así de corto maltés y se ponía a tocar la trompeta hasta que se hacía de día y todos los vecinos tirándole cosas como para que... Estos primeros trabajos de Oesterheld no rompían ninguna de las normas ya establecidas en las historietas de aventuras, pero le sirvieron al incipiente guionista para ganar oficio.
Así, a fines de 1952 creó su primer personaje importante, Bull Rocket. Bull Rocket aparece en el número 176 de la revista Mr. X, con dibujos de Paul Campani. Científicos locos, espionajes industriales y sabotajes eran enfrentados por Bull Rocket y su equipo, Bob Gordon, Dr. Watson y Pig. Así nació un grupo de protagonistas que suplantaron al tradicional héroe en solitario. La aventura tuvo de la mano de Oesterheld una concepción más humanista. Sus héroes son tipo lo más parecidos a lo que los lectores pueden ser ellos mismos como héroes. No tienen superpoderes. Y por lo general, aun cuando saben que les espera la derrota o el fracaso en la aventura que ellos están transitando, ellos siguen adelante y luchan contra la adversidad todo el tiempo, pero con una conciencia de la amistad, del coraje, del amor, de la justicia que no se había visto hasta el momento en que Oesterheld comenzó a publicar sus historias. Con dibujos del mítico dibujante italiano Ugo Pratt, llegaría otro de los personajes clásicos de Oesterheld, el sargento Kirk. Kirk era un hombre que, cansado de la sangre y de la guerra, se recluye en el peligroso lejano oeste. El sargento Kirk es un western que nace por encargo. En algún momento Chivita le pidió una tira de aventuras. Y Oesterheld quería, de alguna manera, versionar el Martín Fierro. Y lo adapta al Far West. El sargento Kirk, si lo lees de esta manera, es decir, te cierra como un western. El sargento Kirk se irá encontrando con otros individuos segregados por la sociedad. Un ex bandido apodado el Cortolea, Maja, uno de los pocos sobrevivientes de la tribu Chatoga, y el Dr. Forbes, quien será el narrador. Siempre hay un segundón como contando la historia. ¿Y por qué está el segundón? Porque el segundón es el que te permite funcionar, operar de nexo con el héroe. Es el que establece el puente solidario con el lector. Kirk y los suyos forman una mirada distante, un código diferente que sale del concepto de malos contra buenos, indios contra vaqueros. Esto era una propuesta revolucionaria en los años 50. Nos conmocionaba ver que los buenos no eran tan buenos y los malos no eran tan malos. Es decir, en la medida en que Oesterheld rompía con este maniqueísmo y planteaba esto que se ha dicho tantas veces, de que para él el héroe era colectivo, era algo realmente sorprendente en esos años, porque tiene que ver con un rescate de lo político, de lo social. A principios de los años 50, el dibujante Francisco Solano López trabajaba en la editorial Abril, pero no conocía personalmente a Oesterheld, a quien suponía un extranjero. En 1955, la editorial le encargaría que continuara haciendo el arte de Bull Rocket ante la salida de Campani. Antes de trabajar juntos, Solano ya era admirador de Bull Rocket y sargento Kirk.